desayunando sopa de mondongo en una isla africana. ¿Qué tan loco puede ser eso? Pero es prácticamente un caracol gigante. Le sacan la carne de la concha y la hacen en un guisado, una especialidad caboverdiana. Este es el plato nacional de Cabo Verde. Agarraron la sopa, la refritearon y ahora es el desayuno. Aquí no se desaprovecha nada. Nosotros aquí no gustamos de Argentina, ¿eh? ¿En serio? No gustamos de Argentina. ¿No les gusta Argentina? No me gusta Argentina. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en las remotas islas perdidas en el océano Atlántico que forman Cabo Verde. Y hoy tenemos una única misión. El día de hoy vamos a ir a descubrir qué comen los caboverdianos. Pero resulta que para descubrir eso no basta con comer en una isla, porque nos vamos a encontrar diferentes platos, diferente gastronomía en las diferentes islas que conforman a este país. Son 10 islas principales, 9 las que están habitadas. A pesar de que están totalmente rodeadas por mar, no en todas las islas el pescado y los mariscos son los platos principales. Nos va a sorprender bastante este país. Incluso probamos comida dentro de la caldera de un volcán activo. Dios mío, mis hermanos, acompáñenme a probar las bellezas que tenga este país para deleitarnos. Estamos en el mercado municipal de Praia. Vean todos los ingredientes frescos. Esto llega aquí en la mañanita, en la madrugada. Traen ingredientes de todas partes y vamos a ver qué tienen para desayunar, pero vamos a preguntar cómo se debe en creol. Bom dia, ¿usted qué tiene para café hoy? Sarabulla, Sarabulla, arroz balanceado, ok, cachupa, ok. tem sandes de fiambre, queijo ou omelete, café. ¿Qué tiene? Tiene café, sarabulla, sanche. ¿Qué es la sarabulla? Sarabulla es como si fuese una sopa de cosas de vaca, Con todo, con todo adentro de vaca. para el desayuno. Ah, para el desayuno. Mi hermano, está la sarabulla, una sopa con todo. Quiero una sarabulla, un café con leche y una sopa. Ok, pode tomar uma sarabulla. De una vez, uy, qué belleza. Brigado, ¿cómo ven ese criol? Adi, ¿qué le pareció mi criol? Muy bien. Muy bueno. Nota 100. No lo veo muy convencido, no lo veo muy convencido. No. Provecho, amigo. Es rico con chile. Bueno. Qué increíble que la gente aquí desayuna sopa de vaca. Estamos en una isla Cabo Verde africana y lo que les decía al inicio, en todas las islas cambia la comida. Aquí el producto principal no son los mariscos ni el pescado, a pesar de que estamos rodeados de mar. Este es el desayuno aquí y de hecho que este se llama sarabulla y según yo me pedí una sopa, a ver a qué sabía la sopa y más bien este parece sopa y la sopa son como fideos en mucha salsa. Y ojo con los precios. Esta sopita vale $2, los fideos $1.50 y el café $1. ¿Muy picante o poquito? Poquito. Esa risa no me convence. Fueguito y huele bien. Unas goticas de chile. De verdad esta es una sopa con todo. Trae hasta mondongo. Aquí tenemos carnita, caldito y mondongo, que es el estómago de la vaca. Nosotros lo comemos mucho en Costa Rica y ustedes saben que yo no soy muy fan del mondongo. Vamos a ver esta belleza. Toda la sopa huele a mondongo. No puedo con la textura del mondongo, pero el caldo está violento, está demasiado espeso. No es nada líquido, sumamente grasoso. Con buena sal, buenas especias. Muy latino siento este caldo, la verdad. Cafecito con leche en polvo. Y le pusieron leche sin miedo. No sabe a café recalentado, sabe rico. Qué combinación más extraña, amigos. Son las 8 de la mañana y vean toda la gente comiendo sopa con fideos a las 8 de la mañana. Vamos con los fideitos que de una vez les digo, se ven brutales, demasiado espesos. El chile. Mi hermana, ¿cómo hace estos fideos? Están muy ricos. ¿Qué le pone? Tem que temperar a carne, dar a fogo a carne, depois tem que pôr aquela água agora que ferve, depois põe aquela sopa. Dar a fogo a carne, cenoura, depois abobrinha, couve, tudo legumes. Con razón, esto no es un caldo normal. Yo quiero que ustedes lo vean. Es demasiado espeso y tiene demasiado sabor. Es un caldo de verduras, legumbres, de todo revuelto. Está muy rico.
Se siente sano, nutritivo. Les he contado que el agua es muy escasa, entonces la forma en la que lavan los platos es con una taza que tiene el agua de lavar. Ahí es donde pasan la esponja, el jabón y toda la cuestión. Y luego pasan el plato por otra taza donde tienen el agua de limpiar, que ahí es donde le quitan al plato el jabón y ya queda listo para el siguiente cliente. Porque cuando se acaba el agua o cuando ya está muy sucia, tienen que comprar y es un poco costoso. En los pueblos es muy común encontrarse estos puestitos donde tiran afuera una parrilla y el olor llama a los clientes. Vamos a ver qué tienen hoy por aquí. Tenemos salchichita y tenemos alita de pollo en pincho. Vamos ahí de inmediati, como dijo Maduro. De inmediati. Uno, please. Sí, este se ve bueno. Uy, qué belleza. Eso es chile, pica. Ok, pica mucho. Más o menos. Más o menos. No confío. Vamos a probarlo con la vista al cerro. Qué espectacular este lugar, de verdad. Le reventamos su debido chilito y le entramos a la alita de $1.50. Está cara realmente. Una alita en $1.50 en un país africano. Tiene buen sazón y sabe a salchicha. Como se estaba cocinando con las salchichas, el pellejo tiene un saborcito a salchicha. Parece que tiene un buen toque la señora, porque a pesar de que la alita está rostizada por fuera, la carnita está suave por dentro. Belleza. Eso sí, este pollito está pobre de carne. Es más hueso y pellejo que carne. Me da un pan de coco también, por favor. Pau de coco. Pau de coco. Se ve demasiado rico, enrollado, como que si fuera un rollito. Qué belleza estos puestos. Uy. Ay, 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 ay. Brigado. Vean esta belleza. Pancito de coco enrollado como que si fuera un rollito de canela. Pancito dulce de coco con queso. ¿Qué es eso tan rico, por Dios? ¿Qué clase de clave culinaria? Y me pedí esta bebida que me dicen que es la que más pide la gente, que es una gaseosa. Una gaseosa sabor a manzana verde. Esta vale $1 más o menos y este vale 25 centavos de dólar. Tengo miedo. Andaba buscando una bebida tradicional caboverdiana que se llama ponche caboverdiano. Yo creí que era algo dulcito, algo similar al rompó, pero no sé por qué me llegó eso a la cabeza. Pero no, esto está hecho a base de grogu. Un traguito, un traguito. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salud! Saúde. ¡Salud! Buena suerte. Tranquilo. ¡Ah! Que lo probamos allá en la montaña, que nos invitaron un bombazo de grogu puro, que era como guaro destilado de caña de azúcar. Y resulta que este ponche está hecho de ese grogu. Uy, amigos, demasiado violento, demasiado fuerte, quema la boca, me sube a la nariz. Con esto se podría tratar una herida, pero tiene un sabor muy diferente al grogu pelado. Este tiene muchísima azúcar, tiene un saborcito a miel. Me estaba contando la mesera que hay de diferentes sabores, que a algunos le agregan coco, a otros se le puede agregar frutas y diferentes especias. Pero este es solo miel, es como guaro con miel. Ahora vamos a buscar el plato más típico de Cabo Verde, el plato tradicional de este país. Bom dia, tiene cachupa. Una cachupa, por favor. No sé si me entiende cuando yo le hablo en español, pero me entendió. Este de aquí es el plato nacional de Cabo Verde. Y algo increíble de este plato es que nació en la época de la esclavitud. Esto es lo que alimentaba principalmente a los esclavos. Recuerden que Cabo Verde fue una colonia de Portugal. Se convirtió en el punto principal de tráfico de esclavos entre África y Portugal y otras colonias de América. Entonces, ellos para alimentarse tenían que usar ingredientes baratos, ingredientes que estuvieran a la mano, había muy poca agua, entonces revolvían maíz y frijoles y le agregaban lo que hubiera. Esa era la base, maíz y frijoles. Después le agregaban tubérculos, verduras, si había carnita le ponían carnita, y así fue como con el paso de cientos de años nació el plato nacional de Cabo Verde, que ahora me dicen que existe la cachupa de ricos, que no sé si la vamos a conseguir, está complicado. Es una sopa donde le ponen de todo sin miedo, la base, frijoles, maíz y luego verduras, tubérculos, embutidos,
le ponen pescado, le ponen carne. Va con todo la poderosa. Y también existe la cachupa simple, que es la que tiene frijoles, maíz y alguito más. Mis caboverdianos, sí la logré conseguir. Es difícil. Aquí tenemos una cachupa rica. ¿Esto lo hacen en las casas o solo en restaurantes tradicionales de comida caboverdiana? No es nada fácil. Esta de aquí es la cachupa rica. Viene con todo. Veo que trae salchicha, trae carnita, trae calabaza, frijoles. Parece que trae frijol rojo y frijol blanco, zanahoria, cebolla, culantro, de todo esta belleza. Eso sí, en un restaurante la cachupa rica vale $12 aproximadamente. Sin embargo, esta cazuelita alcanza para 2 o 3 personas perfectamente. Es demasiada comida. Sin embargo, lo más importante, vamos a ver el sabor de esta belleza. Provechito. A pesar de que estamos en África, no sabe muy diferente a una sopita de verduras en Centroamérica, en Latinoamérica. Si ustedes ven, la textura es espesa y no tiene especias como el cardamomo o alguna especia que le dé un sabor diferente, sino que tiene su sal, las verduras que nosotros comemos. La mayor diferencia podría ser que a esto se le agrega de todo. Se le agrega embutidos, se le agrega carne de lo que haya disponible. Recuerden que esto nació de agarrar los alimentos que hubieran a la mano. Entonces se le puede poner pescado, se le puede poner hasta puerco. Esta en específico sabe bastante al embutido que le pusieron. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, si la cachupa es una sopa, un sopón, un caldo que se hace en una olla con de todo, ¿qué es este picadillo que tiene usted ahí seco en el plato? Esta es una variación de la cachupa, porque no es tan fácil conseguir el sopón. Solo se consigue en fines de semana o lo cocinan en las casas. Esto es lo que sobra de la cachupa, lo refritean. Se llama cachupa refogada. Agarran lo que sobró, lo echan al sartén, lo cocinan, le ponen un huevito, le ponen un agregado y se vuelve el desayuno. Démosle a la cachupa refogada caboverdiana de $2.50 el plato de desayuno. Esta en específico, porque hay infinidad de variaciones, esta en específico tiene pescado, sabe mucho a pescado. Tiene apariencia de picadillo de arracache, picadillo de raíz de papaya. Al refritearlo y estar moviendo los frijoles, se vuelve como un puré, como ustedes pueden ver. Pero el sabor más fuerte que tiene es el pescado. Você tem café de fogo. Sí. Es muy bueno. Muito, eu garanto. Mejor en Cabo Verde. Melhor. Un café de fuego, por favor. Obrigado. Amigos, como ustedes acaban de escuchar, tenemos por aquí café de fuego. Café producido en la Isla de Fuego, uno de los pocos lugares en el mundo donde viven seres humanos dentro de la caldera de un volcán activo. Ya estuvimos por allá, estuvimos probando vino que producen en el volcán. Tienen viñedos, queso de cabra. Para la gente de Cabo Verde, los productos de fuego son los mejores del país. Tanto así que en las mejores cafeterías lo que venden es café de fuego. Entonces vamos a probar esta belleza con unos postres típicos caboverdianos. ¿No había notado que el azúcar trae publicidad? Tiene publicidad de un banco, el azúcar. Obviamente esta belleza se prueba sin azúcar. Si vamos a probar algo tan especial, tiene que ser café negro. Es un café ralito, no es realmente fuerte. Se le siente un amargo al final. Y como ustedes pueden ver, es como color caramelo, no es realmente negro. Quise volverlo a probar porque el que probé allá en el volcán sabía a cabra. Yo creo que o era una variación muy especial o mi hermano tenía el café en un tarro con algo de cabra porque sabía a cabra. Ahora combinémoslo con un postre típico caboverdiano. Que oigan qué curioso, este postre es una cocada. Y de hecho que la cocada se hace así como ustedes están viendo este pastelito, o se hace como nosotros conocemos en Latinoamérica, como una cajeta, como un cuadro de coco. A ver qué tal. Esto sabe a mi casa. Esto es coquito azucarado, casi como si tuviera leche condensada, pero no la tiene. Apelotado. Y ese toque que esté rodeado por pan frito, por pan durito, espectacular. Este otro realmente no sé si es típico de Cabo Verde, pero me llamó mucho la atención porque en lugar de ser una cocada, es una... ¿Cuál sería la traducción? Una quesada. Es de queso, se llama queijoada. A ver qué tal esta belleza, porque a mí me encanta el queso.
Esto es como si fuera un pudín de queso. Tiene queso azucarado, revuelto como con el pan, hecho boronas. Delicioso, muy dulce. En este restaurante le ofrecen las langostas frescas del día para que usted elija en la entrada. Estas langostas, que son gigantes, la verdad, de 2 y hasta 3 cuartas, están a $100 el kilo. Esto de aquí es un caracol marino guisado, uno de los especiales caboverdianos. Es como un caracol, en realidad es un molusco. Aquí les va a aparecer una foto. Le llaman bucio, es un molusco, pero es prácticamente un caracol gigante. Le sacan la carne de la concha y la hacen en un guisado. Una especialidad caboverdiana. A ver qué tal este caracol en medio del océano. Qué extraño sabor. La textura y el sabor del caracol no es mi favorita, no soy muy fan. Es como comer pulpo, está muy chicloso, hay que darle, darle y darle. Y tiene un saborcito bien singular. No sabría cómo decirles a qué sabe este caracol, pero la salsa está muy buena. La salsita como una salsa de calamares, una salsa de tomate con salsa de calamar, una mezcla por ahí. Este platito de caracol vale $12, lo que significa que es algo exclusivo, que es algo que usted pide cuando quiere ir a comerse algo fino. Vean el tamaño que tiene, la palma de mi mano. Entre los postres caboverdianos se puede encontrar uno de los más tradicionales de Brasil, que es el pan de queso. En Brasil se hace con yuca. Vamos a ver qué tal el caboverdiano. Es prácticamente la misma receta. Es almidón de yuca, esponjosito, con queso, calientito. Y esto es por la conexión entre Cabo Verde y Brasil, de la que hablamos en el primer video. Y otro postre que se encuentra bastante es el queque de banano. Usan banano maduro y lleva los pedazos de banano encima. Yo he visto pan de banano, pero nunca lo había visto así en esta presentación. A ver esta belleza. Está muy bueno, demasiado dulce. Me contaron que al menos la receta aquí, que todos tienen su receta, la receta aquí es hacerlo con banano bien maduro, con harina, con huevos, azúcar y otros ingredientes secretos. Me imagino que le ponen un poquito de canela y otras cosas. Hasta que suelta un jugo dulce este banano. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Leonardo. Leonardo. Placer en conocerte. Un gusto, amigo. Enhorabuena por el Copa del Mundo, Eso. Estamos a torcer por vosotros. A nosotros aquí no gustamos de Argentina, ¿En serio? No gustamos de Argentina. ¿No les gusta Argentina? No me gusta Argentina. No, mi hermano. España a la Madrid. Eso. Resulta que andaba preguntando en un restaurante por la morena frita. Hola. España. Eso. Caricasco. Y su marido español. Ah, su marido es español. Sí. Sí, la final En su casa. de España. Verde España. Cabo Verde. Claro, Cabo Verde, Espanha. Sí. Somos uma família, então temos que mirar aí quando joga a Espanha, miramos Todo juntos. Buen partido, Cabo Verde, España. Ah, es el mejor partido, ¿eh? Sí, resulta que estaba buscando la morena frita y ahí me escuchó Leonardo, que yo estaba preguntando y me dijo, vamos que por allá hay un restaurante donde tal vez. Morena frita aquí. Muy ¿Sabe bueno, buena? Muy buena. Acá viene muchísimo español Mucho, mucho. a pasear. Ahora, Mas aquí, ahora sim, agora muitos ahora es la época. Después del mundial. Pero penso que sim. Pero, Sí. Espanha venceu o Mundial, agora estão todos aqui. pero siempre, Sí. siempre en el verano viene siempre españoles en portugués. Aquí en el verano español en portugués. En el invierno, pero nosotros no tenemos invierno. Sí, Nosotros siempre no seco. tenemos pero en el tiempo del invierno viene más nórdicos. ¿En serio? Islandia, Suecia, estos países por ahí. Y caminar por aquí es seguro, todo este lugar es Tranquilo. seguro. Aqui é tranquilo. Es, Sí. es una isla turística y nosotros somos caboverdianos y tenemos una cosa que definimos que es morabeza. ¿Qué es Moravesa? Morabeza significa totalmente la hospitalidad. La Ok. hospitalidad con las otras personas. Sí. Entonces todas las personas que vienen aquí, morabeza, hermano. Es una palabra caboverdiana, Moravesa. Morabeza. No vas a encontrar en ni un diccionario. Sí. Es lo que significa para nosotros. Este restaurante no aparece en Google Maps, no aparece en guías. Ah, não, esse não. Este es de aquí. Sim, esse aqui, pronto. É tipo cabo-verdiano, mas aqui. Isso aqui é mais cabo-verdiano. Si más quieres, caboverdiano. si quieres las cosas caboverdianas, Aquí. esquece de la rúa principal, hermano. Viene aquí. por las otras calles. Esto es lo que yo andaba buscando, mi hermano. Vamos ver, tem sorte. Vamos a ver. Aí, olha, gol. No puede Mas ser. no fim de semana. Solo el fin de semana. Sim, é sábado e domingo. Es un plato especial. Sim, moré é tipo de bafo que todas as pessoas. ¿Y qué me recomienda probar caboverdiano? Você tem algo e pronto, comida foi para casa. Peixe ligado, peixe cabo-verdiana.
Tem e peixe grelhado a la brasa. Sí, Sim. ¿Quieres probar? sí. Ok, entonces, puede estar, puede entrar. Gracias, mis hermanos. Un gusto, de verdad. Eso, que Dios los Moravesa. acompañe. Pica Moravesa. bien, pica bien. ¡Qué lindo! Gracias. Ya ustedes vieron cómo se llegó aquí. No hay otra manera que no sea con una recomendación. Y ojo cómo está esta mesa. ¡Ay, papalote! Cervecita Estrella criolla en mano y un caldito de pescado. Uf, al estilo caboverdiano. Hasta que huele como almeja, como a mejillón. A esto le llaman la Viagra caboverdiana. Hay que tener cuidado con estos platos, amigos. Vamos a agarrar verdurita. Veo que viene cargado de papa, de yuca, de zanahoria y trae el pescado entero. Mucha cebolla también. Sin más dilación, caldeirada de beige caboverdiana con todo. Está potente el sabor a pescado, con razón le llaman la Viagra caboverdiana. No sé de qué manera lo hacen, que este pescado tiene la piel. Vean qué curiosa la pielcita por aquí. Entonces tiene ese sabor al pescado fuerte en el caldo. Es bastante salado y el sabor a sopa de verduras que le da todas las verduras que le agregaron. Fuerte, un sabor fuerte. Para bajarlo vamos a probar la Estrella Criolla. Una cervecita amarga, no tiene demasiado gas y está liviana. A lo que hay que tenerle cuidado es que tiene un 5% de alcohol. Mis hermanos, con razón, esto lo pone a hablar en criollo rápido. No, ¿cómo me van a hacer esto, amigos? ¿Cómo me van a hacer esto? Un pudín de leche caboverdiano hecho en casa. Tradicional, se corta como mantequilla hasta que chorrea. Vean esto, este pudín parece un flan de lo suave que está. Le pusieron dulce de leche sin miedo y además arriba es como si tuviera cocada. Arriba tiene coco dulce. ¿Qué es esta diabetes caboverdiana? Por Dios. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el delicioso video de hoy probando la gastronomía caboverdiana, que no es muy fácil de encontrar. Son muchos platos que se preparan principalmente en casa. Entonces hay que ir a restaurantes muy tradicionales, como ustedes vieron, para encontrarlos. Cuéntenme cuál fue su plato favorito, qué les parece la comida por este lado del mundo. Déjenlo todo por ahí abajo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se comió un caracol gigante guisado.